Es fácil creer en quien nunca te ha engañado. La catequista Lourdes, antes de hablar del tema de la resurrección, decidió preguntar a los niños. Les voy a hacer una pregunta. ¿Creerían en las palabras de un desconocido? El pequeño Enrique opinó. Yo creo que es muy difícil creer en una persona que no conocemos. Además, puede ser muy peligroso. Lourdes hizo otra pregunta. ¿Confiarían en quien los ha engañado varias veces? ¿Creerían ustedes en quien les pidió un préstamo de dinero y nunca se los pagó? Los niños volvieron a contestar que no podían creer en personas así. Enrique dijo: Yo una vez le presté dinero a un vecino, pero como nunca me lo pagó, no volví a confiar en él. Ahora cuando me pide un juguete prestado, no se lo presto porque desconfío de él. Lourdes les hizo una pregunta más. ¿Confiarían en quien se ha mostrado siempre honrado? En esta ocasión los niños gritaron diciendo: ¡Sí! Después de las preguntas, la catequista les dijo: Ustedes han contestado muy bien. Podemos confiar en quien siempre muestra su honradez, pero no podemos hacerlo con quien no es honesto. No es conveniente creer en quien dice una cosa y hace lo contrario. Después, Lourdes abrió la Biblia y dijo: Hoy les voy a leer 3 fragmentos del Evangelio que se pueden relacionar entre sí. Después sacaremos conclusiones. Leyó primero el pasaje en que Cristo resucita a la pequeña hija de Jairo. Luego explicó: La hija de Jairo acababa de morir. Por eso algunos se negaron a creer que Cristo la había resucitado. Decían que no estaba muerta, sino dormida. Lourdes leyó después otro texto, la triste historia de la viuda de Naim, que había quedado totalmente desamparada por la muerte de su único hijo. Lourdes comentó: Aquel joven ya había sido velado cuando su madre lo llevaba a la sepultura. En ese momento Jesús detuvo la procesión, tocó al joven y después de resucitarlo lo devolvió a su madre. Todos sabían que el joven estaba muerto. Sin embargo, la terquedad de algunos les impidió creer en el poder de Jesús. Lourdes leyó el último texto seleccionado, la resurrección de Lázaro. Después lo explicó diciendo: Jesús amaba a su amigo Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de su enfermedad y de que estaba en peligro de muerte, decidió no visitarlo. Prefirió darle mayor importancia a su misión salvadora que a sus sentimientos humanos. Decidió mostrar en un mismo acto su amor por Lázaro y su poder divino. Enrique preguntó: ¿Qué le sucedió a Lázaro? Lourdes le dijo: Lamentablemente murió y Jesús no asistió al funeral. Él pensaba dar una muestra del gran poder de Dios. Lázaro fue llevado al sepulcro y su cadáver comenzó a emitir malos olores. Varios días después, Jesús fue al lugar de la sepultura, seguido de una gran muchedumbre. Pidió que quitaran la piedra que cerraba la tumba, pero como el olor era terrible, no le obedecieron. Jesús insistió hasta que el sepulcro fue abierto. Entonces, con fuerte voz, resucitó a Lázaro y le ordenó salir. Lázaro salió flotando en el aire porque sus pies y manos estaban atados con vendas. Cuando lo desataron, todos quedaron maravillados por aquel milagro. Nadie podía negar lo que había visto. Jesús ya había dado 3 pruebas de su poder para resucitar muertos. Sin embargo, algunos prefirieron no creer. Enrique gritó: Eso fue el colmo, lo vieron con sus propios ojos y no creyeron. Lourdes le dijo: Lamentablemente así fueron las cosas. No todos abrieron su corazón a la fe. Muchos no creyeron que Él resucitaría después de su crucifixión. Pero afortunadamente quienes vieron sus obras con un corazón abierto, sí creyeron en su palabra. Los primeros fueron sus discípulos. Por eso, cuando Pedro y Juan llegaron al sepulcro vacío, titubearon un momento al no encontrar el cuerpo de Jesús. Pero después creyeron en la resurrección sin haber visto. Sabían en su corazón que Jesús nunca les había engañado. Lourdes concluyó la lección de los niños diciendo: Finalmente vino lo mejor. Para que ninguno de sus discípulos dudara, Jesucristo se les apareció durante 40 días. Así tuvieron la certeza de que Él estaba vivo y había vencido a la muerte. Enrique gritó entusiasmado: Por eso yo creo en Cristo y también creo que cuando llegue el momento de mi muerte, resucitaré con Él. Después de escuchar estas palabras, todo el grupo gritó con entusiasmo: ¡Viva Cristo resucitado!
El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos.